política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente estás buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a tener una conversación que yo estoy seguro que vamos a disfrutar mucho y vamos a aprender mucho, porque está con nosotros la doctora María Amparo Casar. Ella es doctora en ciencia política por la Universidad de Cambridge, por cierto, con una tesis doctoral muy celebrada. Fue directora de estudios políticos en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, fue secretaria general de esa misma institución, es parte de la Junta de Gobierno del Colegio de México y es una de las personas que mejor conocen y más ha estudiado el sistema político mexicano. En fechas recientes, querida María Amparo, gracias por estar con nosotros. Híjole, qué gusto, Canal 44 contigo, el lujo es para mí. María Amparo, querida, has estado pues en los medios porque has estado en las mañaneras. Déjame, porque quiero hablar contigo de corrupción y del fenómeno de la corrupción y sus distintas ramificaciones y los daños que causa. Es sin duda el problema más importante del país, en mi opinión. Tú ya lo confirmarás o no. Pero antes hay que limpiar la mesa. Déjame rápidamente pasar por ahí para limpiar la mesa, porque pues es una de las personas más mencionadas en las mañaneras del presidente. ¿Cuántas veces ha sido mencionada o mexicanos contra la corrupción y la impunidad? Ya ni sé, más de 90, ¿no? Más de 90, 97, Mauricio, y contando, como diría. Y contando. Oye, María Amparo, realmente se fundó, déjame pasar por ahí rápido, te lo prometo, pero es necesario hacerlo porque hay un elefante en la sala. Se fundó para golpear a Andrés Manuel López Obrador, Mexicanos contra la Corrupción, o para lastimar a la 4T. ¿Ese es el propósito de esta organización? Bueno, nada más porque eres tú, tolero la pregunta, Mauricio. No, en primer lugar fue fundado en 2016, Okay. ¿sí? Al mero principio, en enero del 2016, así que todavía nos tocó a Mexicanos contra la Corrupción 2 años del presidente Peña Nieto, y esos 2 años... tú, bueno, has sido comentarista de varios de nuestros trabajos, Sí. y tú lo sabes bien, fueron 2 años muy difíciles en donde pues nacimos y empezamos a trabajar de inmediato y fuimos responsables de investigaciones, pues creo que muy bien hechas y con mucho, no solo impacto, sino con mucha incidencia, porque por mencionarte solo 3 o 4 de ellas, que realmente pues podría decir Peña Nieto que si nacimos para darle el triunfo a López Obrador, Claro. porque en esos 2 años sacamos, por ejemplo, la de Odebrecht, que fuimos los primeros, Sí. y develamos las transferencias y demás. Sacamos la famosa estafa maestra, que fue el desvío de recursos públicos, que involucraron a 9 dependencias y a 11 entidades federativas. Sacamos los piratas de Borges con respecto al gobernador priista, que bueno, pues sabemos todos dónde acabó. Javier Duarte, que sigue preso también por desvío de recursos, entre otras cosas, o César Duarte, por mencionarte rapidito algunas. Así que no, en ese entonces nos decían que si habíamos nacido para para ponerle alfombra roja y que llegara rápidamente a la presidencia exhibiendo tanta corrupción, Mauricio. Es que será muy importante decir esto, María Amparo, gracias por tolerar mi pregunta, porque de lo contrario, no, es que sí ha habido mucho ruido en los medios
Y entonces hay que limpiar la mesa, insisto, quitar estorbos para poder tener una buena conversación sobre el fondo del asunto, porque tú como investigadora, tu equipo de trabajo y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la verdad es que han venido haciendo un trabajo extraordinario que merece toda nuestra solidaridad y que merece todo nuestro respeto y que merece todo nuestro apoyo. Lo quiero decir al aire sin matices y sin vueltas, pero hay que empezar por ahí. Por eso era muy relevante. El fenómeno de la corrupción no es nuevo, el fenómeno de la corrupción es sistémico al régimen político mexicano. ¿Tú coincidirías con esta afirmación, María Amparo? Sí, y agregaría una cosa, yo como tú uso la palabra esta de es sistémico, que con eso creo que lo que queremos decir es que atraviesa a todas las ramas de poder y a todos los órdenes de gobierno, presidentes, municipios, estados, federación y pues las ramas de poder. Ahora, no es un fenómeno únicamente del sector público. Correcto. Ahí también contribuimos ciudadanos, empresarios, en fin. Y cuando dice sistémico, yo me atrevería a decir a lo mejor una cosa todavía más fuerte, Mauricio, que ya es una especie de norma social. Así nos comportamos, así se comporta el funcionario que ayer no era funcionario, pero que ya llegó y entonces se comporta igual que en el pasado. Entonces, digo que es una norma social. Desgraciadamente no lo digo lejos de decirlo con orgullo, lo digo con mucha tristeza, Mauricio. Y esto toca directamente, creo que me queda un minuto de este primer segmento, correcto. Esto toca directamente pues sí, al Estado de Derecho, María Amparo. Hace poco releía yo para una clase a Gabriel Gabriel Tarde, que justo con las normas sociales e invoca la imitación, ¿no? La repetición y la adaptación, pero también la oposición. Lo que me estás diciendo es que la corrupción se volvió parte del régimen político mexicano. Del régimen político, y quisiera insistirte que va más allá. Sí. Hay veces que nos da más coraje que sea en los políticos, en los gobiernos estatales, municipales o federal, pero va más allá de eso y no sé si decirte nos han obligado, pero se ha construido todo el sistema alrededor de eso que antes le llamábamos el aceite que echa a andar la maquinaria para cualquier cosa, para recibir un servicio. Así es. Podemos regresar con ese tema después de un corte, claro, María Amparo, ¿te parece? Volvemos con eso, estamos hablando nada menos que con María Amparo Casar. Volvemos en un momentito. Estamos de vuelta con María Amparo Casar, quien nos estaba diciendo que la corrupción se ha vuelto una norma social, es una afirmación fuerte y que nos han obligado, nos estabas diciendo, como sociedad a participar de esa norma social, María Amparo. ¿Podrías desarrollar esa idea? Con mucho gusto. Mira, yo me acuerdo que a Peña Nieto se lo tundieron los medios cuando dijo una vez que la corrupción era cultural. Yo afirmo que sí es cultural, pero en el siguiente sentido. No que lo llevemos en el DNA, no que nazcamos corruptos los mexicanos, ni mucho menos. Claro. Pero es cultural porque, como tú y yo bien sabemos, cuando hablamos de cultura política, hablamos de un conjunto de valores, pero también de comportamientos. Ahora, creo que el problema importante es que ¿por qué nos comportamos así los mexicanos y por qué se comportan así los empresarios o los funcionarios públicos? Y es porque, como decías tú, sistémico, quiere decir que está para que funciones tú en tu vida cotidiana o el empresario en sus negocios, tiene que incurrir
entre comillas, tiene que incurrir en actos de corrupción, porque nos incentivan a ellos. Nos dicen, a ver, yo te preguntaría, Mauricio, si tú tienes un hijo enfermo y vas al Seguro Social y te dan una cita hasta dentro de 3 meses, pero el señor de la ventanilla te dice, oiga, pero si me da para mis chelas, Sí. Le pongo una cita para pasado mañana, ¿qué harías tú? O para visitar a tu enfermo, eso ya hasta lo he vivido, María Amparo, que te pedían dinero para poder visitar al pariente enfermo en el hospital, sí. Y entonces, ¿qué haces? Te quedas inerme. Entonces, bueno, si todos nos negáramos a hacer eso, otro gallo nos cantara, pero lo que tenemos que empezar, como que creo que tú lo has dicho y lo has pregonado por todos los medios posibles, es que hay que ir cerrando las oportunidades que nos brinda el gobierno para que incurramos en actos de corrupción. Eso es fantástico. ¿Y qué tenemos que ir cerrando? Hay 2 cosas que me inquietan, María Amparo, y perdón que te apremie, pero es que el tiempo vuela. 2 cosas que me inquietan. Uno, atajar la corrupción cuando ya sucedió y todo el mundo dice, bueno, no todo el mundo, pero la gran mayoría dice, para acabar con la corrupción hay que meter a la cárcel a los peces gordos y barrer las escaleras, dice el presidente, de arriba para abajo, y ya, ¿no? Entonces, muchos en la cárcel y se acabó la corrupción. A mí en particular eso me incomoda mucho, no sé si a ti también. Me incomoda igual que a ti. Lo primero es la prevención, y cuando hablamos de ventanas de corrupción, te doy un ejemplo que creo que todos vamos a entender. Si tenemos las transacciones con el sector público, con el funcionario público, lo pudiésemos hacer todo vía electrónica, estaríamos cerrando que en cada relación cara a cara con un funcionario público para sacar un acta de nacimiento, para conseguir una cita en el Seguro Social, para inscribir a nuestros chiquitos en las escuelas, si pudieras hacer todo eso a través de los trámites en línea, sí, se cerraría una ventana contra la corrupción. Y que no me digan que eso sería para los ricos. No, hoy en día la gran mayoría de los mexicanos tiene un dispositivo inteligente en sus manos. Bueno, y si no se los provees, ¿no? Además, y si no, como tú dices, en efecto, pues sí, se los provees, pero ¿tú sabes qué porcentaje de mexicanos hacemos trámites gubernamentales por la vía electrónica? No, no 5%. sé. 5% y 90% de la población tiene un teléfono inteligente. Ok. Ahí bueno, te la dejo. Ya está. Y además a través de esos sistemas electrónicos podríamos saber gastos, ingresos, destinos, cambios. A mí me llama la atención, no quiero gastar mucho tiempo en esto, pero me llama la atención que todo el sistema financiero está ya digitalizado. Todo, y el dinero público todo se maneja a través de los bancos, del sistema financiero, y sin embargo cuando pides información no te la dan o tienes que hacer un trámite larguísimo porque no usan el mismo sistema electrónico que ya existe para manejar todo el dinero público. Yo estoy absolutamente contigo, pero esta cosa, además, este defecto, María Amparo, ¿querías decir algo sobre esto en particular? No, son esas pequeñas cosas como la que estás mencionando tú, que estamos perfectamente preparados, Mauricio, para hacerlo. Ahí sí, yo que he ido siempre en contra del voluntarismo, ahí sí te digo que es de voluntad, de inteligencia o simplemente de aptitud. Podemos acceder a eso, pero se ve que a alguien no le conviene. A muchos probablemente y a alguien en particular, pero a muchos en general. María Amparo, antes de ir al segundo corte, nos quedan 2 minutos, 120 segundos son buenos. A quien más le pega la corrupción es a la gente pobre, María Amparo. Yo te lo he escuchado decir varias veces y muy recientemente además, y además coincido absolutamente contigo. No es a los ricos a quien les afecta la corrupción, es a los pobres. Entonces, acabar con la corrupción es también una forma de ayudar a la igualdad. ¿Coincides con esto? Absolutamente, qué bueno que tratas ese tema. Como la gran mayoría de los fenómenos en México, Mauricio, tienen consecuencias desiguales.
¿sí? Y la corrupción tiene clarísimamente un efecto de todavía acentuar más la desigualdad. Te doy un dato, mientras que el promedio de los hogares mexicanos, contando a todos, a los ricos, muy ricos, pobres y muy pobres, pagan en promedio 14% de su ingreso en actos de corrupción pequeños, medianos o grandes. Los más pobres, o sea, los que están hasta abajo de la escala social, se gastan el 33% de su ingreso. Si eso no es desigualdad, es un impuesto negativo a los pobres. ¿Sí? Y no vamos a acabar con la corrupción metiendo a Duarte a la cárcel, o a Borges, o al señor Emilio Lozoya. Eso es muy espectacular, sirve mucho para el discurso, pero no araña, no rasguña la corrupción. Y sin embargo, porque es muy mediático y es muy vendible y porque se puede convertir fácilmente en un discurso popular, es que se sigue haciendo. ¿Por qué no hablamos de eso, de regreso del corte, de eso en particular, el uso político del combate a la corrupción después de este corte? Estamos con María Amparo Casar. Volvemos muy rápido de este corte. Estamos de vuelta con María Amparo Casar, estamos hablando de corrupción y decíamos antes de ir al corte, pues el riesgo, ¿qué digo riesgo? La evidencia del uso político del discurso anticorrupción que vende muy bien, pero que impide, qué paradoja, que se abata la corrupción, María Amparo. Pues sí, Mauricio, tenemos a un presidente que se autodenomina juarista y que nos ha repetido hasta el cansancio que nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, y nos dice nadie por encima de la ley. Eso es el discurso. La realidad, como casi siempre, va por otro lado. Nos habla constantemente de una fiscalía autónoma, cuando pues todos sabemos que aquí la justicia, en el mejor de los casos, tienes que pagar por ella, y en el peor simplemente no tienes acceso a esa justicia. Así que si la corrupción es un problema grande, pues su hermana gemela, que es, les digo, están casados para siempre, es la impunidad. Y la impunidad, como la corrupción, ha crecido desgraciadamente en este sexenio. A través de declaraciones y decretar que se acabó la corrupción, no llegamos a ningún lado. No se puede decretar, ciertas cosas no se pueden decretar. No. Y una de ellas es la corrupción. No se puede decretar el fin de la corrupción. Tienes que hacer políticas públicas que te lleven a denunciar, que valgan la pena para ti y a mí presentarnos en el Ministerio Público. Necesitas ministerios públicos bien pagados y bien preparados. Necesitas jueces en donde no esté el hueco de la corrupción, y luego necesitas pues un sistema penitenciario que también no te haga mayores delincuentes, sino que tenga algún viso de reformar a esas personas que fueron a la cárcel. Y déjame incluso dar 3 pasos hacia atrás, María Amparo. Además de denunciar, de que prospere la denuncia, de que efectivamente se castigue a quien comete actos de corrupción, como lo decías antes, hay que evitarla. Hay que ir varios pasos hacia atrás, por ejemplo, documentando toda la información que manejan el sector público, pero también las relaciones entre el sector público y el dinero. Esta separación de la que habla el presidente López Obrador entre el poder económico y el poder político, pues no se va a realizar nunca mientras no sepamos dónde está exactamente la frontera, por poner un ejemplo concreto. Y efectivamente necesitamos empoderar a la gente, tener un derecho a la buena administración, ahí me gusta nombrarle así, como sabes, para que efectivamente pues suceda, María Amparo. ¿Qué has pensado tú? ¿Por dónde hay que empezar? ¿Qué podemos hacer? No el presidente, no los poderosos, sino qué podemos hacer la gente común y corriente para ya quitarnos este mal de encima. Sí, en efecto, y qué bueno que vas a la transparencia.
te pido tu licencia para volver a hablar del poder, sí, pero sí quiero también decir claramente que la transparencia, el gobierno, los datos, el gobierno de datos abiertos también ha sufrido un gran retroceso, incluso con respecto a el gobierno de Peña Nieto, que tampoco se caracterizaba por ser en el más abierto. Pero vaya, ¿en dónde firmo para regresar a tener los datos con los que tú y yo trabajábamos en la administración anterior? Pero tienes razón, y qué bueno que dices que ya estuvo bueno de qué esperar de los políticos pues la solución a los problemas. Tenemos que seguir trabajando como tú lo haces desde el programa de rendición de cuentas, como lo hacemos desde Mexicanos contra la Corrupción, y ir proponiendo y llevando al Congreso estas iniciativas y también llevando esta cultura cívica y convencer a la gente. Mauricio, de eso soy una fiel creyente, que tenemos que convencer a la gente de que nos conviene no ser corruptos. Si logramos convencer a la gente que estaríamos mejor sin incurrir en actos de corrupción, creo que por ahí deberíamos de empezar. Pensamos en el inmediato. Entonces digo, no, sí, ahorita me zafo de la multa. Y sí, es profundamente egoísta. Pues no, eso, es una actitud individualista que lleva a que tu individuo, paradójicamente, salgas peor parado que si todos los individuos actuáramos conforme a la ley, desde luego los servidores públicos, pues sí, porque que son los primeros. Una vez puedes estar al frente de la fila y pagar y resolver tu bronca, pero la siguiente te va a tocar al final de la fila y vas a pagar un costo altísimo para poder obtener el bien, el servicio, el derecho que te corresponde. María Amparo, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho es la paz. Además, ha producido mucha violencia la corrupción. En efecto, ese es otro tema que no hemos tratado en este breve espacio, que es violencia y corrupción, que también la gente que se dedica a estudiar esto te muestra cómo la violencia y la corrupción caminan en el mismito sentido. La corrupción lleva a la violencia y la violencia produce corrupción para intentar evitar esa inseguridad o esa violencia. Así que estamos en puros círculos perversos. Va con la desigualdad, va con menor crecimiento económico, va con menor creación de empleos, va con mayor desigualdad. Y en ese sentido, como abriste el programa, la corrupción sí es uno de los problemas, si no es que el fundamental de este país. En eso coincido con el presidente López Obrador. La diferencia es que creo que tú desde tu espacio y yo desde el mío la combatimos, y no veo los esfuerzos del gobierno por combatirla, y para eso está la evidencia. Pero entonces dejémonos de pelear con eso, digo yo, y nos queda un minuto todavía, nos queda justo 60 segundos. ¿Por qué no nos ayudas en estos 60 segundos, María Amparo, a hacer una convocatoria? Te invito, usa este espacio. ¿A qué nos convocas como sociedad, como personas comunes y corrientes, para dejar atrás la corrupción? Primero les diría que pues la participación desde la electoral hasta la participación en lo que te pega más cerca, que puede ser tu colonia, tu condominio, el edificio en el que vives. Allí es donde empezamos a mostrar nuestra cultura cívica. Si empezamos cortándola por allí, va a tardar, tenemos que hacer otras cosas, pero por ahí podemos convencer. Hay que ser un ciudadano contra la corrupción. Absolutamente de acuerdo, María Amparo. Ya me imaginaba yo que se iba a ir como agua el tiempo de este programa, porque realmente es una delicia y es muy, muy interesante conversar contigo. Te invito a que vengas en otro momento y te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Y te reclamo que hayas tardado tanto en invitarme, y estoy emplazada para la próxima. Muchas gracias. Estuvimos con María Amparo Casar, que ya nos convocó y tiene razón. Tenemos que hacer valer el derecho para que valgan nuestros derechos y dejar atrás la corrupción. Nos vemos en la siguiente conversación.
política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política, y la política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.